Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Primero que nada les quiero pedir disculpas por haber pasado un tiempo bastante largo desde la última vez que hice un video descriptivo de una mascota virtual. Pasa que anduve muy ocupada y también los momentos donde no estaba ocupada preferí hacer otras cosas, así que les pido disculpas por eso, pero voy a tratar de subir videos más de seguido de ahora en adelante. En esta oportunidad les quería mostrar cómo funciona esta mascota virtual que tiene todas las características de un Dinky Dino, pero no lo es. De hecho el empaquetado parece bastante similar a un Dinky, pero no lo es. Y ya de entrada es bastante raro porque acá dice que es un 69 en 1 y en cambio si uno se fija en la mascota dice que es un 168 en 1, así que eso ya es bastante raro. Y les quería mostrar que las instrucciones vienen en el interior. Este es el pequeño, a ver si puedo enfocar. Bueno, este es el papelito que viene allí para que no se active la batería, que de hecho se explotó en su interior y tuve que sostener con esta cinta adhesiva el alambrecito para que pueda funcionar. Bueno, las instrucciones están en el interior, están en inglés. Bueno, no enfoca, pero como toda mascota virtual, clon, falsa, trucha, como quiera llamarlo, no coincide para nada las instrucciones con la manera en cómo efectivamente funciona esta mascota, así que nada, les quería mostrar el funcionamiento de la misma. Y como les dije, tiene 168 animalitos en uno, los cuales son bastante particulares porque no sé si les hace recordar a algo. ¿Qué tal esta mascota? Oh. ¿Qué tal esa? ¿Les hace acordar a algo? Esta mascota, por las dudas, ¿les hace acordar a algo? Nuestro propio Cuchipachi, clon, trucho, imitación. ¿Y qué tal esta? ¿Les hace acordar a algo? ¿Y qué tal este? Bien, como supongo que ya se podrán imaginar, esta constituye una mascota virtual que es un clon o imitación de la programación de los Tamagotchis, pero por supuesto al ser un clon o imitación no tiene nada que ver con los Tamagotchis y no se compara tampoco a la calidad que los Tamagotchis originales tienen. Acá está el botón de reset, lo cual siempre es un problema cuando está adelante, porque esto hace que la mascota corra el riesgo de resetearse cada rato. Así que vamos a elegir uno. Vamos a elegir el falso Cuchipachi, ya que nunca lo pude tener en el Tamagotchi original, por lo menos lo voy a tener en el Tamagotchi falso. Estamos. Está la hora. Poner cualquier hora porque no importa mucho la hora en realidad. Para hacerle justicia al Cuchipachi verdadero vamos a ponerle un intento de nombre. Ok, ahí aparece Cuchipachi. No tarda nada el proceso de nacimiento. Bueno, como pueden ver, es una imitación de los Tamagotchis, porque si te sale de color negro se supone que es un personaje masculino y si sale de color blanco un personaje femenino. Los iconos son tal cual los Tamagotchi Connection, tal cual una copia fiel de todos ellos.
Así que vamos a comenzar con el primero, que es el de la balanza, que tiene las características. Este primer icono indica el nivel de estudio y este el de hambre. Este es la edad y el peso. Este es el género, que es masculino, como dije. Y este es el gold, que supongo que es una imitación de los Gotchi Points o puntos Gotchi. Y ese es el nombre que le habíamos puesto. Luego está este icono, que es el de la comida. Estas comidas de acá arriba se compran, por lo tanto si no se tienen puntos no se puede comer. Aparece un pollo de la nada que ver. Y en el segundo icono sí tenemos la comida para el Tamagotchi pobre, que todavía no tiene gold para comprar la comida más buena. Así que por el momento eso es todo. Y el tercer icono es el del baño, que la animación es tal cual la de los Tamagotchis originales, con unos píxeles 10 veces más grandes, creo. Y estos son los juegos. Básicamente en este icono encontramos los juegos, que están representados por este pollito. El shop, sí, es así, tiene un shop. Y esta llave de aquí. Así que vamos a comenzar con los juegos. Tiene 3 juegos. Y el primero es una imitación de el juego del Tamagotchi B1, donde hay que memorizar los pasos, digamos. Hay que observar cómo baila e imitar el baile. Y en la medida en que se gane se le va otorgando puntos gold, así que vamos a perder. Esos son todos los que obtuvimos. En segundo lugar está este juego, que es una imitación de los Little Pet Shop. Básicamente atrapar el frisbee. Bastante difícil a través de la cámara. Bueno, en fin, deja que tenés 3 vidas para perder, así que deja que zafes 3 frisbees antes de perder. 0 gold y se pone triste. Y el último es uno en el que hay que ir imitando las formas. Hay que ir atrapando las formas que caen y hay que ir imitándolas además. Ups. Vamos de nuevo a ver si me sale. Bueno, ahí no quiere jugar más porque está con hambre, así que vamos a darle de comer antes de seguir. Así que vamos a ver, vamos a intentar. Bueno, entienden la idea, creo ya. Hay que ir atrapando, imitando la misma forma que va cayendo, porque de lo contrario pierde. Vamos a perder a propósito. Bien. El segundo es el shop, que es tal cual el concepto de los Tamagotchis. Es un lugar donde se puede comprar todos estos artículos, que no sé para qué se los compra porque no los usa, simplemente los almacena. Es un estilo los souvenirs del Tamagotchi, y como no tengo suficientes puntos gold no me deja comprar. Y por último está esta llave, en donde hay que ingresar 3 números, que no sé cuáles serán, para que pase algo que no sé qué será. Yo lo que supongo es que eventualmente en el icono de la carta aparecen 3 números que hay que ingresar allí para que pase algo, pero nunca pasó todavía. En relación a este icono, que es el de la conectividad de los Tamagotchis, en primer lugar tenemos el de la opción de estudio. Son varias opciones que da dentro del mismo icono. La opción de estudio solo se habilita cuando la mascota cumple, creo que 6 años. Este icono es para visitar a los amigos, así que vean esto. Supuestamente son 2 Tamagotchi Connection conectándose. Incluso da error, tal cual los Tamagotchi Connection originales, en donde no siempre se conectan.
lo cual es bastante gracioso. Bueno, pasan cosas random donde se visita al amigo y uno gana al azar. Y cuando pierde, descuenta de los puntos gold de la mascota. Este icono es para recibir un regalo del amigo, sí. Y creo que el concepto es similar al de recibir amigos de alguien de otro Tamagotchi con el que te estás conectando. Y este sí es el de la que visita a la novia. Así que bueno, estos son dos Tamagotchis conectándose. A ver. A veces le entrega una flor, a veces le da un beso. No siempre pasa lo mismo. En fin, este es el icono de la disciplina, donde se lo puede disciplinar. Supongo que eso es similar al praise del Tamagotchi y esto es similar a el timeout del Tamagotchi. Y después está el icono de la medicina, que no va a querer en este momento. Y la cartita, que es similar al concepto del B4 o B4.5 creo en adelante, donde titila. Ahora vamos a ver qué premio da. Se enfermó. Pero viene bien porque así de paso les muestro la animación. Bien, en este icono que es el de la cartita se recibe correo, se puede recibir estrellas, que cada 3 estrellas da un regalo que aparece en la cartita. Esta cartita puede traer algo bueno o puede traer algo malo, que creo que está en relación a cómo se lo cuidó. Y este icono de alerta da un número, que yo creo que hay que juntar 3 números para poder ingresarlos acá, como les había dicho. Pero todavía no me pasó poder juntar los 3 números y ver qué sucede en efecto. Y luego está este último icono, que es un librito, que es como el historial del Tamagotchi. Este primer icono es para ver qué personaje visitó a la mascota virtual, que es el que había aparecido hoy. Después este segundo es como un cofre donde guarda todo lo que se va comprando del shop. Este muestra los puntos gold que se tienen almacenados, que los perdimos cuando fuimos a visitar al amigo. Y esos serían todos los iconos. En este sector aparece el de alerta. Algo que les quería decir era que cuando tiene creo que 300 puntos gold, aparece en este icono de la cartita una carta donde la sorpresa es que la mascota evoluciona. Por lo tanto, básicamente la evolución depende de la cantidad de tiempo que pasen jugando, por lo cual después de 1 hora puede que ya evolucione. En fin, esto es todo con esta mascota virtual. Espero que les haya gustado. Un punto sumamente negativo de ella es que tiene el botón de reset adelante, por lo tanto se resetea muy fácilmente, no solo cuando apretás el botón, sino también a veces de la nada. Otra cosa es que con solo apoyarla en la mesa puede que se resetee, por lo cual es bastante difícil poder sostener a la mascota en vida por más de un día. Y como punto positivo le veo que es bastante entretenida y que es una buena copia, supongo, de los Tamagotchis. Si no consiguen otra acá en Argentina, les recomiendo esta. Así que espero que les haya gustado. Eso es todo por hoy. Si les gusta todo lo que tiene que ver con Tamagotchis y mascotas virtuales, suscríbanse porque voy a estar subiendo más videos. Voy a tratar de subir videos más de seguido. Y
Los veo en otro video. Chau chau.